Hola, bueno, comenzamos el estudio del modelo OSI versus TCP/IP y cómo lo aplicaremos nosotros para el maestro técnico de electrotecnia. Eh, Nosotros nos encargaremos de que el paquete de datos transite por toda la capa física hasta llegar a destino. Para eso va a hacer uso de de una cabecera o de una información de destino, origen, etcétera, y va a transportar los datos. Entonces, el modelo OSI divide ese problema en 7 capas, de las cuales nosotros trabajaremos fundamentalmente la capa física y el nivel de enlace, pero para resolver el problema de transmitir de un sitio a otro, se resuelven a nivel de 7 capas cada uno de los inconvenientes, capas que luego le servirá la resolución de la del mismo nombre para saber qué hacer con ese paquete. Es así que que cada dispositivo que participa en el enlace va a resolver en 7 capas el problema de la transmisión de datos. La primera, la capa física, resolverá eh, los problemas de la capa física, ¿verdad? O sea, cómo transitan esos bits, niveles de señales, de voltajes, etcétera, conexiones físicas, alámbricas, inalámbricas, etcétera, por fibra óptica. Y luego, el dato cuando llegue al otro extremo será levantado por el nivel de enlace con las direcciones MAC correspondientes que ya vimos en el capítulo anterior. Esas direcciones MAC físicas nos indican en origen y destino quién se va a apropiar de ese paquete de datos, que luego a nivel de la capa 3 se analizará en lo que es el direccionamiento IP de los datos. Es así que cada dispositivo que se conecte a una red va a tener una dirección propia de esa red. Luego que esta parte a lo que llaman en general capas de hardware, eh, resuelven sus problemas, cada uno decíamos con el mismo nombre que la que lo envió, que la que lo resolvió, la capa de transporte se va a preocupar de que esos datos lleguen íntegros, de que estén sanos y de que si son paquetes, fragmentos de un paquete de un envío entero, bueno, se almacenen para luego entregarlo a la capa de sesión, la cual lo va a entregar conectándola con la aplicación que inició esa sesión. Pensemos en un chat donde tenemos varias aplicaciones o la misma aplicación, pero varias sesiones diferentes de chateo, por ejemplo. Bueno, ese archivo que se recibe tiene que ser entregado a la sesión que corresponda. La capa de presentación nos va a mostrar ese archivo en el formato que corresponda. Así que no es lo mismo un JPG, una foto, que un .doc, por ejemplo, que un documento. Y la aplicación, la que interactúa con el ser humano, la que es la que nosotros abrimos para comunicarnos, es, digamos, la capa superior de todas y es la que forma o la que enlaza de punto a punto, de punta a punta, mejor dicho, toda la comunicación. Cada una de estas capas va a tener su suite de protocolos para resolver su comunicación. Acá tenemos la definición de cada una de las capas, de lo que hace cada capa. Tanto en origen como en destino hacen lo mismo y lo hacen de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificar una de las capas, una de las parejas de capas sin preocuparme por el problema de las demás. El modelo TCP/IP va a funcionar de la misma manera, lo único que agrupa en las tres capas superiores en una sola, pero es el modelo más utilizado. También aquí a nivel físico y a nivel de acceso de la red o a nivel de capa 2, de capa de enlace, hay algunas librerías que lo interpretan como la misma. Entonces, el estudio comparativo nos muestra que lo mismo que se resuelve en la capa 2 y la capa 1, lo resuelve la 1 de TCP/IP. La capa 3, la capa de direccionamiento IP, la capa de procesamiento de las direcciones, etc.,
la misma, exactamente la misma. Lo mismo en la capa de transporte, con la única salvedad que al haber dos protocolos acá, un protocolo como el UDP se utiliza solamente para envíos sin control, o sea, esos envíos que son streaming de video, audio, etcétera, que no llevan tanto control, sino que lo importante es que transiten esos datos. Mientras que la capa TCP, la capa de transporte, sí se fija, por ejemplo, que en un envío, una descarga, etcétera, nunca falte algún paquete. Entonces, esta capa tiene mucho más controles, como veremos más adelante en su cabecera. Y la capa de aplicación, decíamos, reúne estas tres capas en una sola. Y estos son los protocolos que se utilizan en la capa de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que cada protocolo tiene un uso específico de una aplicación. Tenemos protocolos de transmisión de datos para, por ejemplo, HTTP para búsquedas en Internet. Tenemos conexiones remotas como ser el TeamWeaver, etc. Tenemos envíos de correo como el SMTP o resolución de direcciones que vemos por aquí. Capa a capa, decíamos, cada una puede resolver lo que la otra procesa. Y acá tenemos la definición de cada una de esas capas del modelo TCP. Y este es el proceso de encapsulamiento, o sea, nosotros tenemos un montón de datos que enviar, se segmentan, cada capa resuelve el problema que la otra va a tener que interpretar, o sea que su resolución, sus datos, por ejemplo, qué protocolo utiliza, qué puerto está utilizando, cuántos envíos se hacen y todo, a nivel de transporte se inscriben en la cabecera de transporte. Luego esto conforma el segmento y para la capa de red será un paquete que llevará las direcciones que correspondan al direccionamiento IP de la capa de red. Y todo esto se va a transformar luego en lo que es la trama de enlace donde está la MAC origen, la MAC destino, etcétera, todos los datos de la capa de enlace. Nosotros tendremos que enviar estos datos que, como mostrábamos en la diapositiva anterior, iban saltando de dispositivo en dispositivo y cada uno de esos dispositivos lo iba direccionando a su destino o hacia el destino que entendía el más adecuado para esos datos, para llegar a su destino final. Y cuando llega a su destino final, la capa de enlace es la que va a verificar cuáles son las direcciones de físicas, las MAC origen, MAC destino, para saber, por un lado, a quién tiene que contestarle, y por otro lado, si es para sí mismo ese envío. De ser así, lo pasa a la capa superior, donde se ven las direcciones de red, si corresponden tanto en origen como en destino hacia esa comunicación, y se pasan a la capa de transporte, la que verificará sus problemas a nivel de transporte y luego entregará todos los datos recibidos de esa comunicación hacia el nivel de aplicación. Por lo que decíamos entonces, cada capa es una comunicación independiente una de la otra y lo único que se hace es resolver lo que la otra le comunicó. Cuando instalamos una máquina en red también tenemos que resolver los problemas del acceso, dando, por ejemplo, instalando el driver, instalando la placa de red. Luego, a nivel de transporte e internet, tenemos que darle las direcciones, saber que están los protocolos para transmitirse. Y por último, las aplicaciones que nos permitirán ver los archivos o todo lo que es el tráfico de datos que se comparte a nivel de la red. Acá tenemos las cabeceras, tanto UDP como TCP, que son las cabeceras que nos permiten recibir a nivel de la capa 4. Entonces acá vamos a ver qué protocolos se están utilizando y luego los datos. Mientras que en la TCP, esta era la UDP, la TCP nos va a dar muchos más controles. Lo mismo en la capa de red, el direccionamiento IP origen e IP destino. Y esta es una cabecera diferente de red
de 128 bits de dirección, que es lo que se utiliza ahora a nivel de enlaces de Internet, la dirección IP versión 6. Esta es la muestra de un analizador de protocolos, donde podemos ver en la práctica físicamente cuál es la MAC origen, cuál es la MAC destino, cuál es la IP origen, cuál es la IP destino, cómo ver también otros datos a nivel de la capa 4, etcétera. Y esto es extraído de la realidad, o sea, esta es una comunicación que en tiempo real se les trajeron estos datos como para ver que efectivamente, que específicamente esto existe. Cuando nosotros armemos una red vamos a tener en cuenta que tenemos destinatarios finales, que son la red de área local, destinatarios que van a estar interconectados a través de una red de distribución, que nos da la comunicación entre el acceso o los accesos de los usuarios finales, y estas capas de distribución se van a interconectar a nivel de lo que es la capa de núcleo o, digamos, los enrutadores. O sea, acá podemos hablar de capa 2 y acá a nivel de capa 3 o de nivel de WAN, donde los usuarios finales van a ser intercomunicados a través de la red de distribución. ¿Qué componentes tenemos en una red? Entonces, componentes activos y componentes pasivos. Los componentes activos son en general los que toman decisiones con el tráfico. Estamos hablando de firewalls, switch de diferentes tipos de enlace o routers que te tienen que aprender las diferentes rutas que están, o las diferentes direcciones de red que están interconectadas. Interconectadas a nivel de componentes físicos o a nivel de cables, a nivel de componentes pasivos. Estos son los componentes pasivos. Hablamos de cables UTP, cables de fibra óptica, patch cords, etcétera, ¿verdad? Placas de red. Entonces, estos componentes físicos interconectan estos componentes activos. Acá tenemos normas que obedecen a la capa de enlace, que es la que interpreta la comunicación a nivel de los componentes pasivos. ¿Por qué anotamos esto acá? Bueno, porque ustedes cuando van a interconectar tienen que entender que los enlaces tienen cada uno un tipo de protocolo a nivel de la capa de enlace, valga la redundancia, para transitar el medio físico. O sea, yo no puedo interconectar una red Ethernet, por ejemplo, con una Wi-Fi. O sea, no la puedo conectar físicamente. Tengo que, digamos, apuntar a lo que son cada uno de los protocolos. Estos son los estándares que vamos a tener que analizar para los cableados de una red. Vamos a tener que cumplir con todas estas normas de cableado estructurado que nos indican cómo tenemos que establecer los cableados. Por ejemplo, la IATI 568 nos indica cómo debemos armar el patch cord o cómo debemos armar el conector RJ45 para evitar atenuaciones, que son pérdidas de la energía a través del cableado. Nosotros no podemos, por ejemplo, tener una tirada de un cable de más de 100 metros porque se pierde la información, se estropea la información. Tampoco podemos tener más de 4 switches en cascada, porque también estaríamos induciendo a errores. Estos son los diferentes tipos de cable, ¿verdad? Hay cables que usan malla, que quiere decir Shields Twisted Pair, o sea, una malla de cables trenzados, de pares de cables trenzados, mallados, y esta no tiene malla, un shield, o sea, es un cable UTP que no tiene una recobertura metálica para evitar interferencias. ¿Esto qué nos va a permitir? Y nos va a permitir, por ejemplo, tener cada vez
mejor transmisión de datos. Bien, como decíamos en esta segunda parte del video, tendremos que preocuparnos del enlace de cables y de que estos cables no tengan de extremo a extremo más de 4 saltos en los switches. Y que al ser un máximo de 100 metros, por ejemplo, no podemos cubrir 500 metros de cableado por medio de cable de red, sino que tenemos que cambiar de medio. El medio este no puede ser de cable de cobre, sino que podría ser, por ejemplo, fibra óptica, donde también tenemos nuestras diferentes normas. Hay dos tipos de fibra fundamentalmente, monomodo y multimodo. Las multimodo son las más usadas en redes de áreas locales, mientras que las monomodo son más usadas a nivel de las redes de área ampliada o WAN, porque las monomodo nos permiten transmitir a 10 gigabits por segundo, no así las multimodo, que el máximo que les podemos exigir son 2 gigabits por segundo. Por supuesto que hay diferentes tipos de fibra y diferentes exigencias en el mercado. O sea, si nosotros acortamos las distancias, podemos exigir mayor capacidad en el canal porque van a existir menos cúmulo de errores. Cada fibra va a tener va a estar clasificada con diferentes colores. Por ejemplo, la fibra óptica monomodo, los patch cords, los cables, etcétera, van a ser de color amarillo por fuera. O en su defecto, los cables mismos lo dirán en lo que es la chaqueta o el recubrimiento de plástico de los cables, ¿verdad? Pero a nivel de enlaces de redes y de terminales, etcétera, son específicos para ese tipo de cable. Entonces, los terminales también van a respetar los colores para cada tipo de fibra y lo que se llamarán los acopladores ópticos también. Cada fibra óptica va a terminar en un terminal que le es el que le corresponde, según el tipo de fibra que es, y luego ese tránsito de luz a través de los cables de fibra se va a convertir nuevamente en cableado UTP a nivel de cableado de cobre y la señal ya no va a ser luz, sino que van a ser impulsos eléctricos. Por ejemplo, acá tenemos un enlace entre switches de fibra óptica multimodo, donde tenemos un cable para transmitir, otro para recibir y un par de conversores de medios, que quiere decir que van a convertir la señal UTP, la señal eléctrica, en señal óptica o luz que va a transitar a través de la fibra. Más adelante, por supuesto, vamos a ahondar en lo que es la señal y cómo se trata este tipo de medios. El cuarto de telecomunicaciones también está normalizado y tiene sus precauciones como para que sea armado, o sea, todo tiene que estar en racks, todo tiene que estar con una temperatura regulada, también la tensión de alimentación es regulada por UPS con una buena puesta a tierra que sea independiente del resto de la instalación de alimentación del edificio, de lo que sea, ¿verdad? La red tiene que tener una alimentación aparte y una tierra aparte, que por supuesto en algún momento se unirán, pero digo, no puede haber diferencias de potencial entre tierras y eso tiene que ser bien instalado a nivel de un telurímetro, etc. Toda la instalación debiera de estar rotulada en ambos extremos, todo el cableado va rotulado en ambos extremos y hay una norma que también lo estandariza. ¿Para qué? Para que ustedes, aunque no estén el día de la instalación, entiendan perfectamente
cómo esto funciona. Y a todo este conjunto de normas, de cableado, etcétera, se llama cableado estructurado, que veremos más adelante. Acá tenemos algunos videos como para ir viendo cómo se arma un patchwork que apunta a estas normas del orden de los cables que tiene su razón de ser, un armado de lo que son las pacheras y un armado de lo que es la terminal de pared o la terminal de red. Acá tenemos las normas de lo que son las redes de fibra de Wi-Fi, perdón. Las redes Wi-Fi, según el área de cobertura, hay diferentes tipos de normas para la Wi-Fi. O sea que todo está normalizado y tenemos que acudir a esas normas. Muchas gracias y seguimos.